Hoy vamos a sumergirnos en una de las hazañas navales más espectaculares y, curiosamente, menos conocidas de la historia de España. Hablaremos de un marino legendario, Luis de Córdoba y Córdoba, y de su golpe maestro, la captura de un gigantesco convoy británico en 1780, una operación tan audaz y exitosa que dejó a la Royal Navy en estado de shock y a la Bolsa de Londres al borde del colapso. Imaginen la escena, estamos en plena guerra de independencia de los Estados Unidos. España ha entrado en el conflicto del lado de Francia y las colonias americanas, buscando recuperar territorios como Gibraltar y Menorca. La guerra no se libra solo en tierra, el control de los mares es absolutamente crucial. Gran Bretaña, una potencia naval sin igual, depende de sus flotas para abastecer a sus ejércitos y mantener su vasto imperio comercial. Cada barco que zarpa de sus puertos es una línea de vida cargada de soldados, armas, municiones, uniformes y, por supuesto, valiosas mercancías. En este tablero de ajedrez oceánico, una de las piezas clave españolas es el almirante Luis de Córdoba. Y Córdoba ya era un veterano de los mares, con más de 60 años y una reputación de ser un marino competente y tenaz. No era un hombre de grandes discursos, sino de acciones contundentes. En el verano de 1780, Córdoba está al mando de una imponente flota combinada hispano-francesa, fondeada en Cadiz. Su misión principal es vigilar el estrecho de Gibraltar y evitar que los británicos puedan abastecer la roca, que se encuentra bajo asedio. Mientras tanto, en Inglaterra, se preparaba uno de los convoyes más grandes y ricos que jamás habían zarpado. Eran, en realidad, dos convoyes que se unieron para el viaje inicial. Uno se dirigía a las Indias Occidentales, al Caribe, lleno de pertrechos militares para las tropas que luchaban contra los americanos y sus aliados. El otro iba rumbo a las Indias Orientales, cargado de mercancías para comerciar y reforzar el poder británico en la India. En total, más de 60 barcos mercantes, repletos hasta los topes. La protección militar era considerable. El navío de línea Ramírez, de 74 cañones y 2 fragatas, parecía una escolta suficiente para disuadir cualquier ataque. El convoy zarpó de Portsmouth a finales de julio, confiado en su fuerza y en la inmensidad del océano, para pasar desapercibido. Su plan era navegar hacia el oeste, adentrarse en el Atlántico y luego separarse, cada flota hacia su destino. Sin embargo, no contaban con la astucia y la excelente red de inteligencia española. La noticia de la salida del convoy llegó a oídos de los españoles. El conde de Floridablanca, primer ministro de Carlos III, envió órdenes urgentes a Cádiz. La flota de Córdoba debía hacerse a la mar de inmediato para interceptar este valiosísimo objetivo. Aquí es donde empieza la verdadera genialidad estratégica. Córdoba sabía que una caza a ciegas en el Atlántico era casi imposible. Necesitaba saber la ruta exacta del enemigo, basándose en los informes de inteligencia y en su propio conocimiento de las rutas de navegación. Dedujo la trayectoria más probable que seguiría el convoy británico para aprovechar los vientos alisios. Con esta información, la flota combinada, con unos 27 navíos de línea españoles y 9 franceses, zarpó de Cádiz. Su plan no era buscar al convoy, sino esperarlo. Córdoba citó su flota al sur del Cabo de San Vicente en Portugal, justo en la ruta que había calculado. Era una apuesta arriesgada. Si se equivocaba, el convoy se escaparía y la masiva operación naval habría sido un fracaso total. La noche del 8 al 9 de agosto de 1780 fue decisiva. La flota española navegaba en la oscuridad, con las luces apagadas para no ser descubierta. De repente, una de las fragatas de vanguardia españolas, la Santa Catalina, avistó unas velas en el horizonte. Eran ellos. El capitán de la fragata, con una sangre fría increíble, se acercó al convoy. Los británicos, al ver una sola fragata, asumieron que era parte de su propia escolta o un barco amigo. El capitán español incluso intercambió señales luminosas con ellos, haciéndose pasar por uno de los suyos y obteniendo información crucial sobre la composición del convoy. Una vez confirmada la identidad del enemigo, la fragata se retiró y dio la señal a Córdoba. El almirante español no perdió ni un segundo. Dio la orden de caza general. Imaginen la escena al amanecer. La niebla se levanta y los capitanes de los mercantes británicos ven con horror que no están rodeados por amigos, sino por una gigantesca flota de guerra hispano-francesa que les cierra el paso. El caos fue total. El navío Ramírez y las fragatas de escolta, al verse superados en una proporción de más de 30 a 1,
solo pudieron pensar en salvarse. Dispararon algunos cañonazos de advertencia a los mercantes para que se dispersaran y luego huyeron a toda vela, abandonando el convoy a su suerte. Para los barcos mercantes, la huida era inútil. Eran lentos, pesados y estaban completamente indefensos ante los rápidos y poderosos navíos de línea. Lo que siguió no fue una batalla sangrienta, sino una operación de captura masiva y metódica. Los barcos españoles y franceses se desplegaron y, uno por uno, fueron abordando o forzando la rendición de los mercantes británicos. No hubo prácticamente resistencia. Al final del día, el resultado era asombroso. De los más de 60 barcos del convoy, 55 fueron capturados. Solo la escolta militar y un puñado de los barcos más rápidos lograron escapar en la confusión. El botín era sencillamente increíble. La flota victoriosa de Córdoba regresó al puerto de Cádiz en un desfile triunfal, remolcando la mayor cantidad de presas jamás vista. Los muelles se llenaron de barcos, con la bandera británica ondeando bajo la española. Se capturaron casi 3.000 prisioneros, entre ellos más de 1.500 soldados de élite destinados al Caribe. Se incautaron miles de mosquetes, cañones, pólvora, uniformes y provisiones. Pero eso no era todo. El valor de las mercancías del convoy de las Indias Orientales era astronómico. Sedas, especias y otros bienes de lujo por valor de más de 1 millón de libras esterlinas de la época, una suma que hoy equivaldría a cientos de millones de euros. El impacto en Gran Bretaña fue devastador. Cuando la noticia llegó a Londres, provocó el pánico financiero. La bolsa de valores se desplomó. Muchas compañías de seguros, que habían asegurado los barcos y su carga, quebraron de la noche a la mañana. Fue un golpe económico y moral durísimo, descrito por los historiadores británicos como un desastre nacional. Para la Royal Navy, fue una humillación sin precedentes. Perder un convoy tan masivo sin apenas combate era algo impensable. Para España, en cambio, fue una de sus mayores victorias navales. Reforzó la moral, inyectó una enorme cantidad de dinero y material en el esfuerzo de guerra y demostró que la Armada Española, a menudo subestimada, era una fuerza formidable capaz de desafiar el dominio británico de los mares. La captura no solo privó al ejército británico de refuerzos y suministros vitales, sino que esos mismos recursos fueron utilizados por España para continuar la guerra, especialmente en el asedio de Gibraltar y en las operaciones en América. Luis de Córdoba. Y Córdoba se convirtió en un héroe nacional. Su planificación meticulosa, su audacia y su ejecución impecable de la operación le valieron el reconocimiento eterno. Esta victoria, conocida como la acción del 9 de agosto de 1780, es un claro ejemplo de cómo la inteligencia, la estrategia y el liderazgo pueden cambiar el curso de una guerra. Es una historia que merece ser contada y recordada no solo como una hazaña militar, sino como un recordatorio del ingenio y la valentía de aquellos marinos que defendieron los intereses de su nación en los vastos y peligrosos océanos del mundo. Una victoria tan aplastante que hizo temblar los cimientos del Imperio Británico. Espero que hayan disfrutado de este viaje a una de las páginas más brillantes de la historia naval. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.